¿Tú no eras fan de dinosaurios? Yo sí. ¿Tú sí eres fan de dinosaurios? Pero era niña. Pero una niña. Rompías con el mandato de género de que los niños aquí sean arqueólogos. Pero aparte los niños saben mucho de dinosaurios. Ajá, o sea, yo tengo un sobrinito que era fanático enfermamente de dinosaurios, pero sabía demasiado de dinosaurios, así. Sí, sabía demasiado de dinosaurios. Yo hasta pintaba. Pintabas dinosaurios. Ajá, sí, tenía cuentos de dinosaurios. Y obvio, Pie Pequeño fue como... Pie pequeño, claro. Importante. Bueno, Importante pues, en mi desarrollo de personaje. el desarrollo del personaje. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Código de Barras. Hoy con nuevos soportes de micrófono de dinosaurios, ¿no? Aquí andamos estrenando equipo para este hermoso podcast. Y aparte, otra cosa hermosa del día de hoy es que contamos con la presencia del querido Checo. Checo para los compas. Así es. Colaborador de aquí de Gendes. Persona talentosísima que aparte es gran amigo. Y bueno, pues ¿en qué tantas cosas estás, amigo? Estás en muchos lados. Sí, bueno, aparte de estar acá en Gendes, también trabajo en la UNAM. Soy profesor de bachillerato, estoy en la Prepa 4. Y también trabajo en la Facultad de Ingeniería, justo dando las clases de género en las ingenierías. Y trabajo para la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM en el Programa Integral de Trabajo con Hombres, el PROIT. Entonces, también estoy en esas áreas. Buenísimo. Y aparte de todas estas cuestiones profesionales, eres rehabilitado. Ah, sí. De nuestro tema de hoy. Sí. Hoy, la barra de hoy es sobre League of Legends. Sí, el videojuego en línea. Y bueno, pues Checo, tú tienes una buena experiencia jugando League of Legends, ¿no? Sí, todo empezó. Suena como que te quiero exhibir, ¿no? Así como de, pregunto para exhibirte. Ajá, sí. No, está bien, ya pasó. Ya estoy rehabilitado, ya llevo año y medio, varios días ya limpio de no jugar League of Legends. Pero pues puedo hablar un poco sobre qué es lo que pasó, pues derivado de pues ya jugar, creo que 6, 7 años, ¿no? Estuviste jugando. Sí. Y en diferentes formas, porque va como cambiando y te va cambiando. O sea, claro. Yo era una persona muy pacífica. Y justo creo que te va transformando y creo que es algo que sería interesante como platicar sobre eso, ¿no? Claro. Yo tuve una muy pequeña experiencia jugando LOL. O sea, nunca fui muy bueno en realidad. Pero tú, ¿cómo llegaste a LOL? ¿Cómo fue que tú llegas a los videojuegos? ¿Cuál fue tu juego de entrada para...? No, desde siempre me han gustado los videojuegos. Sí. Siempre han sido parte de mi vida y sobre todo también mis hermanos les ha gustado los videojuegos, ¿no? En toda esa parte. Sin embargo, como que esta parte de los videojuegos siempre ha sido como fuera de la línea, no fuera de línea, ¿no? O sea, claro, como en estos juegos individuales, en consolas, en consolas, ¿no? Que tienen una historia, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero cuando precisamente estoy como en la preparatoria, más o menos, ahí empecé como a ver que hay juegos en línea pues interesantes. Todavía ahí no jugaba LOL porque todavía no pues, existía, pero no fue hasta creo que sí ya avanzada pues una gran parte de terminando ya la universidad, pues están estos como servidores, ¿no? Y ahí pues me sale una publicidad sobre League of Legends, ¿no? Pero pues no te dicen todo lo que... las letras chiquitas, ¿no? De cambios de humor, está interesante, ¿no? Ajá, ¿no? Toxicidad, ¿no? Tilteo constante, ¿no? O sea, que precisamente pues son cosas que van pasando. Entonces desde ahí, pues bueno, caí en la publicidad, bajé el juego, que es gratuito además. Aparte, sí. Ese es el gancho, o sea, porque... Sí. Que al final te puedo decir que llevo casi 15,000 pesos gastado en ese juego, a pesar de que era gratuito. Wow. Ajá, porque tú compras skins. Ajá. No me imaginé que esto llegara también. Sí, o sea, por eso, para que veas el grado de... Sí. ¿no? Y que es muy interesante el tema de las skins, porque son como adaptaciones o luego incluso como personajes, claro, o demás, ¿no? que son como bien estereotípicos, ¿no? Sí, no, digo, si voy a pasar 8 horas ahí, pues por lo menos que me guste, ¿no? Desde que sea bonito, ¿no? Sí. Esa parte. Entonces, que se decía, bueno, llevaba como esa parte, conocí a un grupo de chicos. Y porque sí, el juego como que te va invitando a que vayas conociendo gente, ¿no? Hasta mismo dentro del como te vas aprendiendo y vas desarrollando y vas entrando como a estos
espacios de entrenamiento del juego, pues te vas socializando y pues es como agrégame, ¿no? Y veme agregando, ¿no? Oye, pues me gustó cómo jugaste, ¿no? Claro. Eso todavía es como al principio, o sea, cuando estás como bien, Sí, como preparándote en el juego, ¿no? Por así decirlo. Claro, y que no te prepara para lo que va a venir después, ¿no? En esa parte, porque al final de cuentas, League of Legends como MOBA, como este juego de estrategia, de combate en arena, ¿no? Finalmente creo que hay algo que nos marca sobre competitividad, sobre cómo te sientes con los otros, de cómo te vas desarrollando como hasta entre hombres, ¿no? Dentro de ese aspecto, ¿no? Y eso es como parte fundamental del tema de League of Legends, ¿no? Porque, bueno, es parte de lo que nos gustó de platicar de este tema, ¿no? Y como traerlo aquí al podcast. Porque sí o sea, hay un ambiente muy relacionado a qué significa ser hombre en ese espacio, ¿no? O sea, como que sí, mucho del juego y de lo que implica jugarlo, sí conecta mucho con cuáles son las expectativas para ti, ¿no? O sea, claro. Como hombre, como persona que lo juega, ¿no? Ya hablaremos más adelante también de cómo lo viven las mujeres a partir de lo que hemos observado, ¿no? Sí. Como, claro que habría que escuchar a una mujer que lo jugara para saber cuál es su experiencia específica, pero desde lo que hemos visto y desde lo que se ha dicho, cómo es esa parte. Pero ¿tú cómo empezaste a sentir? Bueno, yo cuento primero, porque aparte yo no he contado mi experiencia, ¿no? Pero, o sea, para mí fue en la pandemia, ¿no? Como este momento en el que estábamos encerrados, ¿no? Y entonces, pues fue como, oye, de pronto tenía horarios, pues muy aburridos, ¿no? O sea, como que ya todo el día estar como o trabajando o haciendo cosas. Y luego en la tarde-noche, pues era como estos momentos donde me sentía como estoy entrando en un hoyo de depresión, ¿no? Y entonces no te prepares, imagínate, el League of Legends se va. Justo, ¿no? O sea, para mí fue como, pues, o sea, como incluso para mí era esta idea de voy a encontrar un espacio donde voy a convivir con otras personas, ¿no? Porque es una forma de jugar, convivir, y aparte como encontrar comunidad, ¿no? Y la verdad es que yo era muy malo, ¿eh? O sea, no te imaginas lo malo que soy jugando. Qué bueno que no nos encontramos. Sí, soy manquísimo. Sí. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, como empezar a entender cómo era la dinámica, pero sí empecé a sentir muy pronto que es un espacio muy castigador al fallo, ¿no? O sea, como a que te equivoques, a que no seas bueno, ¿no? O sea, como que yo nunca sentí un espacio abierto al aprender, ¿no? O sea, como que era más bien como tú desarrolla tus habilidades y aprende cómo hacerlo, porque hay muy poca paciencia, ¿no? Hay muy poco como espacio de entendimiento, ¿no? Como, bueno, tú estás aprendiendo. Tal vez si hubiera tenido un grupo de amigos, a ti no te conocía aún, pero si hubiera tenido un grupo de amigos que me hubieran enseñado cómo jugar, chance eso habría sido, pues eso, como más disfrutable para mí el juego, ¿no? Pero dado que no tenía ese grupo de amigos en ese momento y que no conocía mucho del juego y que estaba apenas como explorando, pues sí fue como un mes tal vez de intentar jugarlo. Y luego como durante los siguientes meses eventualmente conectarme, intentar jugarlo, pero ya como que poco a poco fui dejándolo, ¿no? Ya. ¿Y qué rol te gustaba? ¿O así como que el que cayera? ¿O? El que cayera, porque como realmente no era muy bueno y no entendía muy bien. Ajá. O sea, de hecho creo que entiendo mejor ahora, preparándome para este episodio. Ya. El League of Legends, que en ese tiempo, ¿sabes? En ese tiempo simplemente era como entrar y explorar y intentar entender, pero muy malo, o sea, no... Sí. A mí me tocaba, por ejemplo, dos roles que era tanque o soporte, ¿no? Pero fíjate qué interesante es porque cuando tomas el rol de soporte, te feminizan. Sí. O sea, el rol de soporte se vuelve un rol feminizante y un poco como la lectura desde cómo se construye esta identidad dentro del juego. Es como de cómo tú, hombre, vas a jugar soporte, ¿no? ¿Cómo vas a soportear? Sí, porque tienes que ser el... Ajá, como que... El principal, ¿no? Claro, ¿no? Y el carry, pues se vuelve el ADC, que es el disparador o el que ataca a distancia, ¿no? Y el solitario, ¿no? Es el mid, que es el mago o el asesino, ¿no? Y él, digamos que aguanta todos los trancazos, ¿no? Es el tanque, que es el que está en la posición como de barrera, ¿no? De top, ¿no? Y hay otro que es el jungla, que es como el más estratega, ¿no? Pero si te das cuenta, todas estas eran referencia a hombres, ¿no? Claro. En ese sentido. Y que a mí me gustaba mucho soporte porque era como también estratégico, ¿no? Era como, bueno, pues, curo, pero además protejo, pero además genero control de masas, ¿no? O sea, como que, vaya, las características que lleva el juego. Pero me equivocaba y los insultos, ¿no? Esta toxicidad era como si mi performance fuera feminizado,
¿no? Ujú. De seguro, ¿no? O sea, vete a la cocina, ¿no? Sí, ese es durísimo. ¿no? Y era como, o sea, nunca les decía soy vato. No, digo soy vato, ¿no? Digo a veces sí, como de, o como en el lenguaje de yo responderles. ¿Usabas chat de voz o no? ¿Nunca usaste chat de voz? Es que hay dos formas, porque, por ejemplo, cuando juegas en línea con tus compañeros, pues a lo mejor puede ser más de chill, pero el competitivo no te permitía como que generaras esa parte, entendí, ¿no? O sea, era limitado en esa cuestión, ¿no? Pero una cosa es como jugar, porque hay algo que se llama las rankeds, ¿no? Las rankeds es este juego competitivo que te dan un escalonamiento. Por ejemplo, empiezas en bronce, ¿no? Plata, oro, ¿no? Y diamante, y vas así escalando. Y entonces, en esas ranked, pues, no, tus amigos pues no están todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues tú juegas y te toca en eso, ¿no? En equipos. Pero es bien irónico porque precisamente creo que el corazón del juego es que trabajes en equipo para ganarle a otro equipo, ¿no? Pero el juego se vuelve súper individualizante y es como justo lo que dices, la frustración, pero cómo entendemos la competitividad, ¿no? Y esta como forma de crueldad, ¿no? Sí. En ese sentido, muy caracterizado al performance de la masculinidad en otros espacios, ¿no? Claro. ¿No? En ese sentido, como... Y es interesante porque ahora pasas de ser como este hombre exitoso, deportista, ¿no? A ser el geek masculinoide, ¿no? Y que también de ahí reproduce ciertos pues, mensajes, lenguajes, claro, ¿no? que se van trasladando, ¿no? Y se vuelve un espacio como de control, porque es así como de... Sí, de organización, ¿no? De género. Sí, ¿no? Y aparte es... por ejemplo, hay un concepto que es que justamente es como que una vez que ves cómo se constituye los personajes, es decir, los personajes que se van a escoger, tú te puedes salir, ¿no? Y entonces dices, saltas como esa... O si ya sabes que te tocó... Porque me pasaba, por ejemplo, que te tocaba volver a jugar con un jugador que jugó mal y entonces todo se centraba al bullying de ese jugador. Ay, es que ya me tocó otra vez con este güey y este güey es re malo, mucho cuidado, ¿no? Y entonces era ridiculizar a esa persona, ¿no? Claro. En ese sentido. Y que creo que hay como una representación de lo que implica esta masculinidad o este ser hombre o este ser jugador, ¿no? Como si le quitamos incluso como esta categoría del hombre, sino más bien lo llamamos al buen jugador, ¿no? Al que sabe jugar bien. Es una dinámica que ocurre dentro y fuera del juego, ¿no? Porque dentro del juego incluso estas representaciones de los personajes, como bien decías, de los roles, de cómo tienes que ser, pues tienes que ser siempre el que tiene más éxito, ¿no? El que es más eficiente para atacar, para cumplir con su rol. Pero también fuera del juego hay una aspiración, ¿no? Porque en realidad el contexto actual es que hay muchos jugadores de eSports que juegan este juego y otros más y que son muy exitosos, ¿no? Y que aparte ganan mucho dinero por hacerlo. Claro. Que compiten en eventos internacionales, en ligas internacionales, que aparte tienen mucho reconocimiento, ¿no? Y que entonces vuelve a ser como un espacio de lucha por alcanzar ese reconocimiento, ¿no? Sí. Sí, de ahí también esta valía, ¿no? De ser el que mejor juega, el que es más efectivo, el que tiene más reconocimiento, porque está asociado a estos representantes de hombres de estos eSports que han tenido mucho éxito, ¿no? Y que ahora son muy famosos incluso. Claro, y se vanagloria esta figura del éxito, ¿no? Que muchas veces se vuelven referentes y es como... O sea, por ejemplo, cuando yo jugaba, pues sí veía como ciertos jugadores de esas líneas, ¿no? En ese sentido. Y... Sin embargo, era como... Te das cuenta que era... O sea, que son muy poquitos las personas que están en esos espacios, ¿no? Y se vuelve como una idea de... Tengo que ser como él o jugar como él, ¿no? O si no me frustro, ¿no? Y es como de... Pero ¿por qué los otros no juegan como, ¿no? Como esa idea, ¿no? En esa cuestión. Entonces se vanagloria mucho esta figura. Yo la verdad cuando jugué o durante todo mi espacio de juego, que fueron pues varios años, pues nunca pensé tanto como en entrar a esta onda competitiva más profesional, ¿no? Profesional, ándale, sí. Sino pues era como... Pues ir subiendo, ¿no? Pero sí me daba cuenta que muchas personas te aleccionaban, ¿no? O eran muy castrantes porque no jugabas como cierta persona, ¿no? O que no
tenía ciertas mecánicas, ¿no? Porque pues más o menos ahí situado en eso, ¿no? Entonces, tanto es así que hasta rebasaba solo el juego, ¿no? Y a mí me tocó una vez que hasta se metían a mi Facebook y desde mi Facebook sacaban información y era, es que tú eres tal persona. Y era así como de... Qué miedo, ¿no? Sí, güey, o sea... Y... Ya no veas estos videos. O sea era como... Sí. O sea, una invasión a tu privacidad, ¿no? Y todo. Como que creo que parte de lo que podemos ir viendo de esta masculinidad en los videojuegos es que es una masculinidad cruel. Que expone, ¿no? Que aparte como que ridiculiza, humilla, ¿no? Porque aparte tiene que imponerse sobre las otras personas, ¿no? Ahorita me hablabas antes de empezar a grabar de otros videojuegos, ¿no? Como World of Warcraft, de otros tantos. Los como estas dinámicas, ¿no? De incluso como a veces está más perversa. Pues fíjate que aparte de League of Legends, probé algunos MMOs, como sobre todo donde más jugué fue uno que se llama Throne of Liberty. Ok. Pero es bien interesante porque, bueno, ya estaba más grande, ya tenía como más en estos temas, ¿no? Y hasta me pareció interesante porque entonces como que había hasta formas de organización tipo militar. Eso está, ¿no? Cabrón, ¿no? Eso está como perverso porque ya es como una militarización de los videojuegos. Sí. ¿no? Y haz de cuenta que está el Guild Master. Ahí se manejan por guilds, ¿no? Entonces, una guild tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, éramos, no sé, taquitos, ¿no? Y es la guild de taquitos. Ese es el equipo de taquitos. Conforma 60 personas que son parte de ese grupo y tienen como diferentes roles, ¿no? Y el que maneja todo ese grupo es el Guild Master, ¿no? Que, por supuesto, casi todos los Guild Master son hombres que he conocido, ¿no? También un dato interesante. Y tienen oficiales. O sea, está como en la cúspide está el Guild, están los oficiales y están otros roles que están como horizontales en esos aspectos, ¿no? Pero Jorge, había momentos en el que había un oficial que me decía, necesito revisar tu personaje. Y era así como de, verga, no hice la tarea, ¿no? O sea, salí a trabajar, salgo de trabajar y vengo a trabajar aquí, ¿no? Jefe, ¿no? Ajá, ¿no? Así como de... Y aparte, pues, era una persona que no conozco, ¿no? Y así como... Siempre fueron amables hasta eso en esa parte. Pero no me extraña mucho que era de... Si quieres participar en la siguiente raid, que es... Por ejemplo, una raid es un monstruo que te va a dar, pues, una recompensa chida, ¿no? Ya sea un equipo, ya sea oro, etcétera, ¿no? Entonces, raidear significa que te juntes con este grupo de personas y le ganen al monstruo, pero si hay otras personas, se pelean entre el botín entre ellos, y etcétera. Claro. Y entonces un requisito para participar en esas raids era que yo tenía que tener el equipo, el nivel y las habilidades necesarias de mi rol, ¿no? Y entonces había un vato que decía, métete a tal enlace y mándame foto de esto y mándame foto de esto. Dice, mira, te falta esto y esto y esto. Sí puedes pasar, ¿no? O sea, sí puedes participar. Y entonces, ya cuando era el momento, el Guild Master y los oficiales tenían ciertas órdenes. O sea, yo en mi rol era tanque. Entonces yo tenía que ir front, claro, ¿no? O estar como hasta el frente. Sí, la barrera, ¿no? Para que... Y había uno que se llamaba el Caller, ¿no? Y entonces era como... Cuando el Caller decía algo, tú tenías que justo activar. Entonces, era así como de... Bueno, pues ya se mecanizó demasiado esto. O sea, como que pasó de ser un juego libre... Sí, ya el único objetivo es ganar el botín, ¿no? Ya no hay un objetivo de diversión, de entretenimiento, de convivencia. Y nos frustrábamos un chingo. O sea... Y que eso conecta justo con el tema de la toxicidad, ¿no? Porque perdíamos. ¿No? Sí. O sea, nuestra guild no era muy buena, ¿no? Sí. Y entonces, algo que analizaba es que el Guild Master, los oficiales, todos eran frustraciones. Sí. Y era echarle la culpa y todo eso. Pero aquí va el giro de la historia. Cuando nos toca jugar algo así de chill, así sin organización, que fue más como sí, que se dio orgánico, ¿no? Que fue como, ay, está un evento tal, pues vamos a ver, ¿no? Y fue una divertida. O sea, ahí es cuando entendí, esto es adictivo porque en cuestiones como casuales, cada quien pues aportaba lo que sabía hacer, ¿no? Y entonces sí había una valoración de tus habilidades en el juego. En cambio, en el otro, que era un raid, era como tienes que hacer esto, ¿no? Y era como centrado. Ay, pero es que quiero como... Salud. Era como centrado a si fallas, entonces
eres visible, eres expuesto a que Sí, esas claro. fallas, ¿no? Y eso, o sea, porque si nos quedamos con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pues oye, estamos hablando de comunidades muy tóxicas, ¿no? O sea, donde hay mucha violencia, donde hay todas estas cosas. Pero creo que vale la pena no quedarnos como en ese nivel, ¿no? Como tan superficial, ¿no? Porque habría que entender dónde viene esta toxicidad, ¿no? O por qué se entiende esa toxicidad así, o por qué lo viven de esa manera. Ahorita dabas el ejemplo y me parece sensacional de cómo muchas veces viene de esta frustración, ¿no? Claro. O sea, tenemos que ganar, ese es el objetivo, ¿no? O sea, y es como parecía ser el único motivo del juego. No ganamos y entonces entra la frustración y entonces seguramente viene, es que fulano no sabe jugar, es que Perengano hizo mal esto, es que tal. Y como que eso genera mucha tensión, ¿no? Mucho distanciamiento. Pero tú cómo más observas este tema de la frustración o de las... Sí, como de esta toxicidad, ¿no? Porque incluso yo revisando para este episodio, ¿no? O sea, como que encontraba muchas partes donde se hablaba de justo la toxicidad, pero decían incluso de LOL Latinoamérica, ¿no? O sea, como que justo enfocándome en ese videojuego, como decían, es que en Latinoamérica hay mucha toxicidad, ¿no? No sé, también. O sea, no, yo creo que seguramente en muchas otras partes pasa igual, ¿no? Pues por lo menos, yo cuando jugaba en Latinoamérica, jugué en 3 servidores, o sea, porque se divide como Latinoamérica centro, digámoslo así, o sur. Más bien Latinoamérica norte, que es como también Estados Unidos, también jugué ahí. Y Latinoamérica más del sur, ¿no? Entonces, yo detectaba que en los 3 hay igual toxicidad, claro, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Creo que un dato importante de un reporte que saca League of Legends en 2015 es que hay más de 590,000 quejas por toxicidad. O sea, realmente el juego... gran parte del soporte, porque cuando tú te tilteas, que es decir, cuando te frustras por haber perdido tantas, entonces ese tilt te acompaña, te sales del juego y sigues como frustrado, sigues tilteado, ¿no? Y es un poco como la experiencia que dije, no, esto ya es demasiado para mí. Claro. Necesito ayuda. Porque aparte esa frustración... sí. Esa frustración parece que refuerza no voy a parar hasta que gane, ¿no? O sea, no voy a parar hasta que esto ocurra, ¿no? Sí, y que se vuelve un meme así de... ¿no? Tú y los reales hasta que ganen una partida y todos así destruidos de que pasaron horas y no ganaron hasta después, ¿no? Claro. Y se vuelve eso hasta también como una cuestión como de, güey, no te puedes ir hasta que, ¿no? Sí. Digo, sí había como límites, pero pues yo me veía a veces, no sé, empezaba a jugar, no sé, a las 8 y a veces me veía que terminaba, que ya hasta el mismo juego te saca, ¿no? Porque ya es así como de, ¿sabes qué? Necesitamos darle mantenimiento. Claro. Pero sí veía que a veces me salía de ahí jugar como a las, no sé, como a las 4, como a las 3, ¿no? En ese sentido, ya muy noche. Pero regresando un poco como en ese sentido, la toxicidad se vuelve como en diferentes direcciones. O sea, una toxicidad sobre el que no ganas, una toxicidad sobre que no cumple Eso, ¿no? Como que no cumples con el... Tienes que jugar lo esperado, ¿no? Tienes que jugar hasta horas de la noche, ¿no? Con este reclutamiento, con este como gasto de tiempo. Porque es como de... Tienes que entrenar, tienes que ser mejor. Entonces, esa toxicidad también se vuelve capacitista, ¿no? Claro. Como de... Tienes que estar constantemente mejorando. Y si no se ve esa mejora en tu KDA, que es como este rango que se está dando de cuántas muertes tienes, cuántas asistencias y cuántas veces moriste. Eso habla de que tienes un estatus performático, ¿no? Y sí es muy hacia la masculinidad, ¿no? Y eso que acabas de nombrar es clave, ¿no? Este estatus performático, ¿no? Porque entonces evidencia mejor que nada, ¿no? O sea, como que por eso también me gustaba mucho el tema, ¿no? Porque pareciera que es la evidencia material de que todas estas construcciones de qué significa ser hombre, qué significa ser ganador, qué significa vivir esta masculinidad, es una actuación, ¿no? Es un performance, ¿no? Sí. Y ahí se evidencia porque entonces tienes que ser el personaje que cumple con su rol perfectamente, ¿no? O sea, tienes que tener una mejora, tienes que tener un desarrollo, pero incluso el uso de estos skins, ¿no? O sea, como hablábamos en la mañana, hace rato antes de grabar también, como de cómo tú usas un concepto muy interesante, ¿no? Es un tema también de fashion, ¿no? O sea, sí. cómo se termina volviendo verte bonito, ¿no? O sea, no es otra cosa, ¿no? O sea, claro. O que tu apariencia en el juego
responda a ciertas expectativas sociales o de género incluso, ¿no? Que están esos memes de que atrás está, ¿no? Como que un vato con barba, ¿no? ¿Sí? Y tu personaje es un... todo kawaii, ¿no? Sí, todo kawaii. Todo feminizado, ¿no? Y eso es interesante, que a muchos vatos les gusta jugar con personajes muy feminizados. Ajá. Y paradójicamente las mujeres que juegan estos videojuegos son muy rechazadas, ¿no? O sea... Exacto. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Sí, y a mí me pasaba, por ejemplo, que en este grupo, obvio, había pocas mujeres. Y las que llegaban a jugar, sí tenían ese rol como de incredulidad sobre sus habilidades, ¿no? De hecho, me pasó, porque no solamente he jugado en League of Legends y en Throne of Liberty, también jugué en otros juegos competitivos de shooters, ¿no? Como Valorant, Call of Duty, Overwatch, ¿no? Y fue muy interesante porque ahí, por ejemplo, conocí a una chica, bueno, que su game tag era Aqua. Y yo veía, hasta yo caí también, a veces como en esos pensamientos de, pues alguien la carreó, ¿no? O sea, la chica era muy buena, o sea, realmente... estaban en el top de los niveles de clasificación, ¿no? Y jugaba con ella y veía que era muy habilidosa, ¿no? Pero sin embargo, mi grupo de compañeros la desvalorizaban, ¿no? Ajá, güey. O sea, era así como de seguro alguien te carrea, ¿no? No juegues eso porque mejor vete soporte, vete curadora, ¿no? Y de alguna manera ridiculizaban o justo como desvalorizaban el hecho de que pues era muy buena, ¿no? En ese sentido, ¿no? En League of Legends también me tocó jugar con algunas compañeras y igual, ¿no? Era como no, pues vete a este rol, mira, te voy a enseñar, pero no enseñar de manera chida, ¿no? Sino como de estas... condescendiente, ¿no? Condescendientes, ¿no? O como de estas formas, ¿no? En ese sentido. Entonces... creo que en esa forma sí he visto como la experiencia, ¿no? Y también se vuelve un espacio de acoso. Eso, ¿no? Es muy cabrón, ¿no? sí. Había, o sea, como en el juego, había hombres que se hacían pasar por mujeres para que les regalaran skins, ¿no? Wow. Entonces era así como de... También como se... Sí, se vuelve un juego de género, ¿no? O sea, como... ¿qué rol voy a utilizar también? No solamente en términos de los juegos, sino también en términos de género, ¿no? Así es. Y entonces también me hace pensar en las chicas que denuncian que tienen que utilizar nicknames falsos o como que no revelen su género. Claro. Para que no las estén juzgando, ¿no? O sea, y entonces tienen que evitar decir que son mujeres para que no las traten como que no saben jugar o que no son buenas, ¿no? O recibir todas estas violencias que ahorita nombraste, ¿no? Fíjate que para el episodio estaba viendo un video de un caso en una de las competencias. No recuerdo en qué liga era, creo que es la liga americana, no recuerdo bien en qué liga era, pero un equipo de chicas que fue formado, ¿no? Como de puras chicas que eran diamante 4, creo, una cosa así. Rusas, son unas rusas. Creo que eran rusas, Y entonces que todas eran soporte justamente, ¿no? O sea, y que fueron contra otro equipo de hombres que tienen mejor nivel, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces que lo que estuvo cabrón es que ellos no les ganaron a ellas tan rápido para farmear todos estos temas de experiencia, ¿no? Y entonces mientras estaban permitiendo que ellas siguieran en el juego para seguir ganando ellos estos niveles, esta experiencia, a la par estaban entre ellos en una serie de conversaciones y mensajes misóginos, ¿no? Haciendo comentarios sobre ellas, sobre su forma de jugar, sobre que eran inútiles, demás, ¿no? O sea, y entonces en este video se cuestionaba que, oye, ¿por qué formaste un equipo de chicas que a lo mejor no tenían el nivel para competir en ese grupo? Claro. ¿No? O sea, como que parecía que fue incluso intencional, ¿no? O sea, como intencionado utilizarlas para que tuvieran esa finalidad, pero aparte la reacción del otro equipo, que es antideportiva, por así decirlo, porque en lugar de tener una competencia justa en la que, bueno, pues iban a ganar, ganarían y ya, en realidad... pues bueno, se aprovecharon de esa situación para tener una serie de mensajes machistas, ¿no? Y entonces algo que me parecía interesante es cómo la atención se enfoca en que por qué hicieron un equipo de mujeres, ¿no? O sea, como que la crítica social se vuelven... ¿Y para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces sería la contrarréplica, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es el problema de que sea un equipo de mujeres, no? Porque si yo entrara a un equipo que fuéramos puros vatos, pues yo sería ahí un tronco, ¿no? Que estarían acarreando todo el camino. Claro, ¿no? Entonces... creo que no tiene que ver con que si eres hombre o mujer, ¿no? Sino que tiene que ver con una serie de habilidades que vas desarrollando
y que las tienes o no las tienes, ¿no? Pero no tendría por qué ser un determinante para que ibas a ese tipo de violencias, y menos por una razón de género, ¿no? Y que usaron como un mensaje y que se dramatiza en el de las mujeres no pueden jugar videojuegos, ¿no? O sea, Exacto. o los videojuegos son espacio para... No son espacio los para videojuegos mujeres, sí. competitivos de verdad, Ajá. ¿no? Como que ya metiéndole más leña al fuego, solo es para hombres. Hombres, ¿no? sí. Pero entonces también va de la mano de cómo... Pues también como pasa en los deportes, ¿no? O sea, Sí. cómo se constituye la tipificación del cuerpo masculino, pero también cómo se constituye el pensamiento, la estrategia, ¿no? Pero también cómo es que eso no se le permite a los cuerpos feminizados, ¿no? Sí. O sea, o no masculinos, ¿no? o no masculinos, porque yo te diría, bueno, no solamente se trata de tener ligas segregadas, pero ¿por qué no también tener ligas mixtas? O sea, ¿por qué no invitar a personas de diferentes diversidades que conjuguen pues un grupo? Porque eso sería lo más orgánico. Así es como pasa muchas veces en los espacios reales. O sea, tú no sabes con quién estás, no sabes su diversidad, a lo mejor estás como en ese proceso, pero si tienes bien entendido que esto es un juego cooperativo y que el hecho de que pierdas no es que pierdas tú por la culpa de otros, sino porque no hay una desarrollo comunitario, por así decirlo, dentro del mismo momento del juego, pues te estás dando cuenta que lo que importa es eso, o sea, la diversidad de personas, ¿no? Conocimientos, habilidades en esa cuestión, ¿no? Sí. Y que un equipo más diverso te podría dar más posibilidades de éxito, ¿no? Porque entonces sumarías experiencia, sumarías conocimiento, habilidades, en lugar de estos equipos, como tú dices, ya están muy mecanizados. Claro. Y entonces ya básicamente vamos a hacer esto y ganar, ¿no? Y que de ahí de esa experiencia podrías decir, bueno, vamos ahora sí a hacer un performance de liga de mujeres, pero de estos grupos que ya están mixeados, ¿no? Claro. Porque también pensar que salgan mujeres que solamente jugaron con mujeres dentro del espacio de mujeres, pues también es como qué experiencias viven, qué etnografías se pueden estar situando desde la misma construcción de ellas como mujeres, ¿no? Y que precisamente pues viven estas formas de opresión en diferentes formas. Entonces, no solamente es violentador, sino también se obstaculiza, ¿no? Podríamos decir que hasta hay un techo de cristal, ¿no? Sí. Para las mujeres. Una barrera, ¿no? Ajá, que puedan como a lo mejor tener las posibilidades y las condiciones para que puedan tener un espacio más competitivo dentro de los videojuegos, ¿no? Sí, y que hasta económico podría ser también. Es que ese es el punto que me parece que está en el fondo, ¿no? Como antes de que todo esto se volviera una forma de vida, y me refiero a una forma de vida que genera ingresos y como posibilidad económica, poder, estatus. Incluso mucho del reclamo era por qué a las mujeres no les gusta entrar a este mundo de los videojuegos, este mundo geek, ¿no? Y que siempre ha habido mujeres que les ha interesado, pero que en realidad siempre era como la demanda de, bueno, y ¿por qué tienes un espacio únicamente de hombres, no? Como incluso hombres se sentían como apartados o excluidos porque les gustaban estos juegos o demás. Y ahora que ya es una posición de estatus o que te puede dejar un ingreso económico o poder, ahora pareciera que el mensaje es el contrario, ¿no? ¿Qué hacen ellas aquí, no? O sea, claro. Esto que decía hace rato, ¿no? Incluso el mensaje que es muy común que digan, vete a la cocina a prepararme un sándwich, ¿no? O sea, claro. Y que es una forma de denostar y de decir, tú no perteneces aquí, ¿no? O sea, incluso aunque no sea mujer, ¿no? O sea, simplemente con que sea un hombre o una persona que está jugando de una forma feminizada, ya es suficiente para decir, tú no perteneces aquí. Y me tocó que irte, ¿no? Y me tocó, por ejemplo, compartir espacios de competitividad con hombres homosexuales. Y de igual manera, o sea, les tiran como en esa idea, ¿no? Sí, o sea, creo que también no se nombra el espacio de estas disidencias dentro de los videojuegos, porque no se cree que jueguen, ¿no? También. Exacto. Creo que también está muy centrado el prejuicio, ahí. ¿no? Ajá. De que no van a jugar, ellos no les gusta. Ajá, ¿no? Y que también se va como esta feminización, ¿no? O sea, a la feminidad no se le asocia con el divertirse, con el jugar, con el competir. Claro. Y que también eso lo hace ambientes bien agresivos, ¿no? Y poco promovientes a esos espacios. En la práctica, en realidad, lo masculino ni siquiera tampoco se está relacionando con el divertirse, ¿no? O sea, no te puedes divertir, tienes que competir. Es la competencia, ¿no? El ganar, ¿no? El sobreponerte a los demás y dominar el juego. Y si ves los comentarios de cuando se hablan de este tipo de cosas, es que tienen que saber que están en un espacio competitivo y se tienen que aguantar. Claro. Entonces, otra vez esta idea masculinizarse, ¿no? Esta idea de tienes que aguantar, tienes que chingarte, tienes que chingar a otros, ¿no? Entonces,
se vuelve como de, pues es que por eso juegas competitivo, si no mejor vete a jugar casual, ¿no? Claro, y es como de, claro. no, se vuelve también como difícil, ese mandato, ¿no? Y creo que lo que nos gusta hacer en este espacio es no solamente observar como estas cuestiones que implican opresión, violencia, desigualdad, sino también observar los espacios de resistencia, ¿no? Porque creo que como en todo, siempre hay espacios de resistencia, ¿no? Ante toda fuerza hay siempre una fuerza también de resistencia. Ante toda fuerza de opresión hay una fuerza de resistencia. Y entonces, creo que en este caso también, ¿no? O sea, un ejemplo es este ejemplo que hablamos ahorita de las mujeres que juegan y las personas feminizadas que juegan y que entonces se sobreponen a estas violencias, estos acosos, estas minimizaciones, haciendo comunidad, generando estrategias, ¿no? O sea, pero ¿qué formas de resistencia has observado tú aparte de eso? Claro. O incluyendo eso, ¿no? O sea, como ¿qué ejemplos te vienen a ti a la mente? Creo que ya avanzado después, si regresara otra vez a League of Legends, que no quiero. Como de, no. Estoy bien así, ¿no? Ajá, sí. Y de repente se escucha en el otro cuarto de bienvenido a la grieta del invocador y así todos volteando. Y luego a la grieta que va regresando. Ya gritando, ¿no? Sí. Creo que una forma de resistencia es permitirse jugar otros roles y entender que el juego es colaborativo. Claro. Creo que desarticular como estos arquetipos de jugar solo roles que podrían ser como carreadores, ¿no? O sea, como el carry es el que va llevando la partida y el que dice que hace que gane la partida, ¿no? Entonces creo que una forma de resistencia es permítete jugar otros roles, ¿no? Creo que eso a mí me funcionó bastante. Permítete jugar con personas diferentes, de diversidades, escuchar, ¿no? Sí, muchas veces controlar como esa toxicidad y darte cuenta que pues es un juego competitivo, ¿no? Pero no por eso tienes que ser cruel, ¿no? Exacto. En ese sentido. Y creo que justo cuando estás como sintiendo ese tilteo, esa frustración, es mejor déjalo, ¿no? Darte un espacio, ¿no? Darte un espacio. También hay juegos que promueven... por ejemplo, a mí me pareció muy interesante un video que me compartió un amigo de un streamer famoso que decía, yo ya dejé de jugar competitivo porque me estresaba mucho y estoy disfrutando mucho jugar juegos que tengan estructura, historia, claro, que sean tal vez cooperativos, pero si no bien solitarios, ¿no? Y otra forma de resistencia es buscar otros juegos que a lo mejor te puedan como ayudar a entender un poco más la diversidad en el lenguaje de los videojuegos, ¿no? Porque finalmente el videojuego te ayuda mucho como a construir historias, muy creativo. A mí me gusta mucho el juego de Celeste. Es un juego de plataforma. Sobre todo la premisa es muy interesante porque es un juego que te ayuda a trabajar la depresión. Y entonces es un juego que es de una chica, ¿no? Que tiene que ir como subiendo un monte porque hay un objetivo que tiene que cumplir, que es decir... en este juego como que se divide su alma, ¿no? Y entonces tiene que como ir recuperando, ¿no? Como todos estos fragmentos, aspectos. Y va llevando... Pero el juego te va enseñando que fracasar es parte del aprendizaje. Y entonces vendría también esa forma de resistencia, ¿no? Que desde la ternura radical podríamos situar que el fracaso es parte del mejoramiento de una habilidad, ¿no? Y que justo eso es lo que yo estaba pensando en esta parte de la resistencia, ¿no? Que no necesariamente el fracaso te tiene que llevar a mejorar, ¿no? O sea, como también puede ser que no mejores en algo, ¿no? Claro. O sea, porque no tienes que ser bueno en todo, ¿no? O sea, exacto. Porque, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Sí me generó frustración no poder ser bueno, ¿no? Y como no sentir que era hábil. Y para mí fue mejor dejarlo para dejar de sentir esa frustración, ¿no? Claro. Pero ¿cómo sería abrazar mi capacidad hasta donde llegue y tener la posibilidad de seguir divirtiéndome o disfrutando del juego a pesar de eso, ¿no? El juego te dice que a pesar de que fracases, el seguir intentando sin obsesionarte, ¿no? Porque como que te invita a hacer diferentes formas, porque es procedural. ¿Qué significa procedural? Que cada escenario va transformándose conforme vas reseteando, digamos, la jugada, ¿no? Y es como de, pues, adáptate, ¿no? Y como que hay momentos de descanso, ¿no? En toda esa parte. Entonces, Celeste a mí me gustó porque precisamente te da ese mensaje, ¿no? Sí. Hay otros juegos como, por ejemplo, Hellblade, que es... la protagonista es una mujer, ¿no? Y a lo mejor la invitación a otra forma de resistencia es invítate a jugar juegos donde los protagonistas sean personas feminizadas. Y que no necesariamente estén sexualizados, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces en esos juegos escritas, ¿no? Por personas que tengan ese
esa sensibilidad de tener buenos guiones de construcción de personajes, ¿no? Y que no necesariamente sean sexualizados. Hellblade, por ejemplo, es es de la cultura vikinga, ¿no? Y es una chica que tiene esquizofrenia en ese ambiente de los vikingos, donde su esposo fallece y quiere rescatar su alma en el Valhalla. Entonces todo esto, la travesía que pasa para ir a recuperar el alma de su esposo, ¿no? Digamos en ese sentido. Pero en eso pues, se tiene que ir enfrentando con su propia enfermedad, ¿no? Que es la esquizofrenia, su condición más que nada, ¿no? Entonces hay juegos así, hay otros juegos hay uno que me gusta mucho que se llama The Messenger, que te va contando fragmentos. Es un chat, ¿no? Que vas poniendo emojis y manda zumbidos. Ajá, manda zumbidos. Y te dice que estás en línea y que estás escuchando. Oye, que ya se nos vio la edad, ¿eh? Ajá, sí, y qué página estás visitando, sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, The Messenger te va contando fragmentos de cuentos que son cuentos muy chidos, o sea, te va diciendo y son cuentos así chistosos o muy irónicos, ¿no? Pero al final de cuentas eso, la idea es que los cuentos te van dando como el desarrollo de tu propio personaje en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son resistencias por supuesto, que se pueden sumar a estas que decimos que están dentro del mismo juego de League of Legends, ¿no? Sí, porque creo que, bueno, estas recomendaciones vamos a ponerlas en la descripción del video para que quien quiera buscar estos juegos, creo que es súper interesante eso, ¿no? También la resistencia tiene que ver con abrirnos a otros espacios, ¿no? No considerar que solamente hay un juego dominante, ¿no? En el que tenemos que ser los mejores o si no existe nada. Pero también creo que como tú decías, y son como estas resistencias muy prácticas dentro del juego, es pues sí cuestionar también estos comentarios machistas o misóginos, ¿no? Como sin importar el juego que estés jugando, sin importar el espacio donde estés, de estos espacios en línea, tener la posibilidad de nombrar y cuestionar y decir, oye, esto que estás diciendo, esto que se está nombrando, pues creo que es violento, ¿no? O es machista, o es misógino. Y que creo que si lo nombramos desde esta consideración de la otra persona, como alguien que también está aprendiendo sobre esto, está reflexionando, no va a sonar como esta autoridad moral, ¿no? O sea, porque creo que es lo que da miedo a veces, ¿no? Como cuando puedes decir, oye, es que ¿cómo le digo que lo que dijo es machista sin que sienta que lo estoy atacando, ¿no? Pues de hecho, League of Legends tiene su protocolo de atención al bullying verbal o escrito, ¿no? Por así decirlo. Y a mí cuando me tocó subir capturas de pantalla. O sea, tienen protocolos, subes tu captura, describes qué es lo que pasó, pones el tag de la persona, ¿no? Su nombre de usuario, Y sí me ha pasado que me regresa el juego, me regresa una notificación de que tu solicitud ha sido procesada, la persona ha sido baneada del chat, ¿no? O sea, hay diferentes formas, como que va escalando el proceso, sí. Y si reincides, te quitan la cuenta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también la cultura de la denuncia dentro de los videojuegos. Sí. Y que existan en los videojuegos mecanismos para que eso exista. Sí. Eso pues creo que es muy importante, ¿no? En esa cuestión, porque. Pero pues también no caer en espacios punitivistas, sino que otras, a lo mejor, y que no tengo la respuesta, pero a lo mejor la pregunta sería también de. ¿Qué espacios se pueden como nombrar, trabajar, reflexionar sobre la competitividad en los videojuegos? Porque ya es algo que va a ser parte de nuestra, ¿no? Exacto. De nuestra naturaleza. Y que creo que justo en ese sentido, dado a que en estos espacios de videojuegos se generan relaciones de amistad muy significativas y sólidas, pues es el espacio ideal para decirle al compa, oye, compa, cálmate con eso que estás diciendo, ¿no? Como sí. Hacer ver eso, ¿no? O sea, y creo que ese es como un mensaje que puede ser muy potente, ¿no? A veces no visualizamos la potencia que puede tener mi palabra en la persona que me estima, que me quiere, que me considera, y que eso puede tener mucha más eficiencia, ¿no? Porque a lo mejor ya si me banearon es como hasta como un logro, ¿no? O sea, ya fui baneado, ¿no? O sea, claro. Y entonces se termina viendo como, pues sí, como un chiste, ¿no? Como un juego. Y que creo que es muy importante que estén estos protocolos porque efectivamente tiene que haber una respuesta y una responsabilidad por parte del juego. Pero también creo que en la convivencia de la comunidad pueden empezar a entrar como estas semillas de cambio, ¿no? Estas semillas de reflexión. Digo, a lo mejor no sería muy popular, pero tampoco... Un taller de masculino. No, pero por ejemplo, que si te banean del chat, ¿no? Porque van como escalando, ¿no? A mí nunca me banearon del chat, afortunadamente, pero sí llegué a ser... Comentarios funables. No funables. Pero sí como enojados, ¿no? Así como recorcholis. Tonto. No, sí. Caracoles, ¿no? Pero a lo mejor
que para que te liberen el chat o para que te liberen la cuenta, pues a lo mejor las compañías podrían tener como algún proceso de psicoeducación en línea. Sí, ¿no? sí. Para que entiendas por qué lo que estás haciendo. Que eso sería importantísimo. No, está mal, o sea. Visibilizar no solamente está mal porque rompe con nuestras normas, sino qué impactos reales se está viendo a partir de esto que estás haciendo, ¿no? Exacto. Y ese proceso de psicoeducación podría ser muy eficiente, ¿no? Porque entonces podemos pensar en cosas muy breves y pequeñas. Sí. Que sean como eso, simplemente como puntas de lanza para arrancar esta reflexión. Claro, sí. Que ya ha empezado a haber como un mecanismo de censura. Por ejemplo, que pones una grosería y cuando le das enter solo aparecen asteriscos. Ok. Ajá. Esos también son otros mecanismos de ahí, ¿no? Ok. ¿Y por qué escribe Memo? Es que nuestro querido Memo, que que nos graba, nos coloca ahí información adicional en el pizarrón. Ya. ¿Qué está pasando? 45 minutos. Ok. Y pues bueno, creo que podrían ser como de ahí esas propuestas. Y dejar de jugar League of Legends. Si ya no lo quieres jugar, ¿no? Porque, sí, porque creo que ese es otro punto interesante, ¿no? Como también acercándonos al cierre, pensando en que qué pasa cuando no quieres dejar de jugarlo, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo transformar estos espacios, ¿no? Porque creo que sí es sano también decir, oye, esto ya me está sobrepasando, prefiero ya parar, ¿no? O sea, ya no es más para mí. Pero y si quiero seguir jugando, ¿cómo lo transformo en un espacio menos tóxico, ¿no? Claro, ¿Cómo porque tengo esta agencia para que sea así? Pero qué tan acostumbrados estamos a decir necesito parar y claro. Necesito ayuda. Claro, también eso es un reto. Ajá, ¿no? Sí. Entonces que también es como... Tienes un espacio de resistencia, el decir, me detengo, pido ayuda y tomo espacio, ¿no? Claro, pero en esta de cómo nos educan como personas masculinizadas, pues eso sería también una forma de fracaso, claro. y tendría que tener otros espacios también, ¿no? Sí. En esa cuestión. A mí me gustaría, no sé, a lo mejor como sacar en un espacio de juventudes, como como algunos torneos y todo eso, pero sí que tuvieran como estos decálogos, como que tuvieran estas... Y espacios de descanso también, breaks para decir, oye, suspendemos tantito y después retomamos, ¿no? Pero también hay un espacio como de saturación, ¿no? Del videojuego. Claro. Sí. Y más de intentar espacio a otras cosas de la vida. Sí, también. Pues muchísimas gracias a amigo ti, por compartir en este episodio. Gracias a que nos escuchan. Ajá. Cuéntanos si ha habido algún videojuego que te ha marcado, ¿no? Como si has tenido algún videojuego que ha sido como clave en tu vida y que te ha acompañado. Algunos, la leyenda de Zelda les ha impactado muchísimo, ¿no? Ya será para otro episodio tal vez. Sí. Pero bueno, a mí Mario Bros me encantó. Yo sigo siendo fan de Mario Bros. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.